Se ha hecho en conjunto con la Universidad de El Salvador y los expertos de geólogos del mundo y de otras instituciones que convocó el Ministerio de Medio Ambiente, fue que hay que mantener la situación de alerta y mantener las medidas de precaución, de prevención que se han establecido previamente. Que significa que esta zona de San Jorge, la zona de San Rafael de Oriente, son zonas bajo riesgo y por tanto no es recomendable pues en estos momentos que retorne la gente, en estos momentos. Sí. En base, de ahí la cuestión de los sismos más o menos se mantiene igual, ¿verdad? No hay una variación. Sí, pero no hay una alteración en la actividad sísmica, sino que se mantiene más o menos bajo control. También el tema del calentamiento dentro del cráter, pues no hay una variación también, pero también medio ambiente es muy claro, no descartamos una actividad de erupción de lava, pues entonces, eso no puede decir que no va a haber, pero no se ve de acuerdo a los indicadores de monitoreo, o sea, no hay un indicador que diga ya va a haber una erupción. ¿Qué puntos se trataron en esta reunión? Primero, este informe se compartió, entonces, a base de este informe se tomó la determinación en la comisión departamental y los coordinadores de las diferentes comisiones de hacer durante este día una inspección en los lugares que hemos definido como de alto riesgo para ver las condiciones de retorno de la población. Porque tenemos llamémosle dos amenazas. Uno es el tema de los gases, ¿verdad? Y otro es el tema de la ¿cómo se llama? De la ceniza, digamos. Porque es otro problema, porque posiblemente ya los gases bajen, entonces ya no es problema, pero el problema es que hay ceniza, entonces con un viento, esa ceniza es bien tóxica. Bueno, cualquier polvo es problemático, pero ese polvillo es más, porque tiene otros ingredientes ahí, es dañino. Entonces, de hecho, pues incluso ayer se dio un caso, me están informando, de una señora que se regresó y cuando después tuvo que regresar y llegó con un esquema de asma, ¿verdad? Ella era asmática, se había calmado, pero cuando llegó, pues... Por ejemplo, entonces sería las personas que tienen problemas, que ya contaban ellos con sus problemas bronquiales, problemas de respiratorios, de asma, esa gente no es un riesgo para ellos volver ahí porque estaría en contacto con la ceniza. Nosotros lo que estamos determinando es vamos a hacer una inspección para ver la condición de sanidad ambiental, ¿verdad? Sí. Pero hablando de dos amenazas, el gas, que eso, la buena noticia es que tiende a bajar, entonces es bueno, pero no podemos obviar el tema de la ceniza, que está ahí, en las casas, está en los árboles, en las calles, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vaya a hacer esta comisión, donde va a haber personal de la Universidad de El Salvador, personal de medio ambiente y personal de salud. Ahorita van a hacer más una evaluación para dar recomendaciones. Sí, para ver, y para decir, mire, es posible que hay que retornar, pero para retornar, dos cosas. Uno, hay que limpiar las casas. Sí. Y dos, para limpiar hay que ir con tales equipos, mascarillas, lentes, ¿verdad? Entonces ellos van a hacer eso es lo que determinamos, para que seamos bien objetivos. Y esto nos da tiempo también para que medio ambiente durante el día nos mida el volumen de gases, si está disminuyendo más, porque si disminuye pues a 500 toneladas por día, estamos volviendo a una situación casi normal. No se me están... Sí. Entonces, pero no podemos ser responsables diciendo, no, váyanse de regreso, y hay el problema de la ceniza, ¿verdad? Que es... Entonces, y también asesorar sobre cómo limpiar las casas, las calles también. Por ejemplo, el MOB dijo, yo me voy a responsabilizar de la calle, pero hay que ver cómo se hace, porque no es cualquier polvo, en otras palabras. Eso sería solamente las calles
Y las casas, por ejemplo, de las fincas de café que han quedado con ceniza. Correcto, eso también estamos hablando aquí con el CENTA para que también ellos nos hagan un diagnóstico, y también nos decía el compañero del área del tránsito que también la gente está en la zafra de la caña, y en la caña también ha caído. En la zafra y en la corta Sí, todavía se sí. Nos decían que hay caficultores que están pidiéndole a la gente que vaya a cortar y que ahorita Sí. es peligroso. ¿Qué recomendaciones le damos? Bueno, con respecto a eso, ahí va a entrar en funciones el Ministerio de Trabajo. Hay que recordar de que existe la ley de riesgos laborales, que es bastante estricta, que obliga a los patronos a que proteja a los empleados en su labor de trabajo. Entonces, no se va a permitir de que vayan cortadores sin mascarilla y sin lentes, por ejemplo, porque esa ceniza que está ahí, pues te puede afectar las vías respiratorias. Entonces, por ejemplo, si un patrón en forma irresponsable dice, venga la gente a cortar, ¿verdad?, y la cosa está llena, los árboles están llenos de ceniza, la gente va a enfermar y va a tener responsabilidad, porque usted sabe que esa ley es muy, muy fuerte, unas multas bastante fuertes. Entonces, el Ministerio de Trabajo va a hacer inspecciones. Entonces, lo que podemos declarar públicamente es recomendar a los patrones o a los empresarios, caficultores, que si requieren ir a hacer eso, primero que tomen en cuenta la protección de su personal, porque si no, entran en una responsabilidad respecto a esta ley de riesgos laborales, ¿verdad? Dos, que si estamos hablando de estas zonas que nosotros hemos identificado como de alto riesgo por el tema de la emisión de gases, que estamos hablando de San Jorge y San Rafael, nosotros hemos prohibido el acceso de las personas, que, como decía, mínimo a 2 kilómetros del cráter. Entonces, nosotros vamos a levantar esa orden de que se va a permitir la gente que pueda subir ahí hasta que estemos seguros de que no hay una amenaza para las personas que lleguen, ya sea a cortar o a visitar. ¿Eso se va a mantener por cuánto, podríamos decir? O sea, ¿10 días? No, quien nos va a determinar eso es el medio ambiente, cuando nos diga, miren, la tendencia de la emisión de gases tendió a lo normal. Deberíamos de esperar unos días más, o sea que por lo menos en un lapso de... Yo diría, por ejemplo, si ahora, si este día, yo estoy viendo con cierto optimismo personal, ¿verdad? Sí, claro. Que veo que, no sé ahorita cómo está el volcán, pero una tendencia a bajar, ¿verdad? Entonces, si baja drásticamente, entonces el riesgo se va eliminando, se va reduciendo, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos decir 2 días, yo espero que a corto plazo esto pueda normalizarse. Por lo menos la podríamos emisión. decir que este fin de semana se Sí, va a mantener. sí, pero... Podemos decir que la prohibición se mantendría. Sí, pero este que fin de semana. la condición no es cuántos días, no que lo que mida medio ambiente. Pero Entonces, siempre quedaría la ceniza ahí. ese es el otro problema, es que, como te digo, por eso es que yo lo veo muy claramente, aquí tenemos 2 amenazas. Uno, los gases y que están disminuyendo. Entonces, Pero lo que nos dijo ayer, por ejemplo, del cordón de seguridad se mantiene. Se mantiene. Que la Ahorita- gente no podría ingresar a esa zona si no tiene sí, protección. sí. No, incluso ahí, aunque tenga protección, está prohibido. No puede Nos ingresar. decían que en el desvío de Febles hay como un punto donde Sí. están revisando a la gente, tal vez si nos comenta sobre eso. Sí, se ha montado un dispositivo con la policía de acceso a la zona del volcán para personas, porque se está dando un fenómeno de personas, llamémosle, con un fin turístico, ¿verdad? Que querían ir a tomarse cerca fotos donde fue cómo quedó ahí la lava, la ceniza, tomarse fotos con el fondo del volcán, esquema turismo, ¿va? Entonces nosotros vemos que no hay las condiciones para hacer esa práctica de observación de los ciudadanos. Entonces se está restringiendo el tráfico de tal forma que la persona no tiene nada que ver ahí, no se le permite. ¿Por qué? Porque se expone a que Hay un control de seguridad, aunque Sí. esa persona vaya protegida, no puede sí, no, tiene que ir protegida, pero también tiene que identificar a qué va a ir, ¿verdad? En fin, Pero si no es que quiero tomar una foto, quiero ver cómo quedó la cosa, mira, eso lo vamos a ver después. Ahorita no, Por porque... ejemplo, los trabajadores de los camiones que reparten productos. Sí, todo si tienen la cuestión, pero también se les va a recomendar
que anden protegidos. Pero ¿Y porque- si no andan protegidos? Si no Vaya, con máscara, ahí lentes. depende del criterio del policía, que se pone muy estricto, mira. Pero lo que quiere es de que hay una, porque nosotros lo pasamos al concepto de seguridad humana. Entonces, en función del concepto de seguridad humana es proteger la salud de las personas. Entonces, porque las personas no que andan vendiendo, pues sí, pero tiene que andar, porque no es mentira, si la ceniza está ahí. Y la ceniza, por ejemplo, esa será retirada de las propias casas, de la carretera, pero la ceniza que quedó así en el cono del volcán y que cuando llueva se va a lavar, ese sería otro riesgo. Fase 2, podríamos fase decir, 2. o fase 3. Ahí la amenaza del invierno. Sí, De hecho, esta comisión ya abordó ese tema ahora. sí. Y por eso nosotros hemos dado un lineamiento de fortalecer la organización del sistema de protección civil, las comisiones municipales que estén funcionando, que estén bien organizadas, que estén funcionando, las comisiones comunales, toda esa gente hay que tenerla debidamente organizada. Y también estamos ya tomando acuerdos de ahora en adelante. Ahorita estamos viendo la emergencia, pero Sí. el paso siguiente es capacitar a toda esa gente y hablarle del riesgo que hay, cómo va a manejar el tema del agua, un tema de educación ambiental, de salud ambiental. O sea que ahí nos toca un trabajo comunitario tremendo. Y quiero adelantar una situación. De acuerdo a todos los estudios que se han hecho, y que incluso vino un experto japonés a hablar de eso, esa comunidad de las placitas, ¿cómo se llama? Hércules, como que se llama la notificación Hércules. Consideramos que está en la ruta de estas quebradas, de estas grietas, y que con esta cantidad de ceniza que se está calculando, cuánto se ha calculado que ha emitido la explosión, vemos que la amenaza, si hablamos con respecto al 2013, va a ser mayor. ¿Como cuánto habrá crecido? ¿Qué porcentaje? La Universidad de Salvador y Medio Ambiente están tratando de elaborar un estudio, un estimado de cuántas toneladas se emitieron. Vaya, entonces sería como un escenario el que van a tratar de construir. Por ejemplo, si en el invierno bajó, se midieron, Sí. se aproximaron las toneladas de toda esa tierra que bajó, todo ese sedimento, etcétera. Ahora, con eso que se ha incrementado, tendría que incrementarse Sí. ese flujo que Entonces, baja. por eso es que la opinión, digamos, de muchos expertos y que en lo personal también veo lo obvio es que esa zona debería declararse inhabitable, ¿verdad? Eso es lo más correcto. ¿Qué se tiene que hacer para declarar esa zona habitable desde el punto legal? Sí, mira, hay algunas disposiciones, por ejemplo, hay una determinación que a veces hay zonas que son zonas de terrenos del Estado. Inclusive hablaba la recomendación de declarar las zonas protegidas, por ejemplo, en las zonas protegidas no haber población, La ¿verdad? solicitud se las hicieron desde el invierno Sí. con los deslaves. Ya Sí. hay una solicitud de que sea zona Sí, protegida. sí, ya Ajá. existe. Ya existe una solicitud. Porque eso lo pidieron las comunidades desde que ocurrieron los incendios y después los deslaves, para evitar, por ejemplo... Pero que la se consecuencia de una zona protegida es que no va a haber población. A lo mejor el rango de ellos es pequeño, no sé cómo es la Sí, solicitud, no, pero sí existe no, una solicitud. lo que quiero decirte es que aquí el tema no es legal solamente decirme esto es prohibido, ¿verdad? Sí. Sino que es hablar con la gente, convencerla y ver alternativas de dónde van a vivir. Ese es el punto más crítico. Pero lo que sí podemos decir, sí podemos manejar, porque ya lo había dicho el señor Meléndez, es de que esta gente que desde el invierno está en inminente Sí. riesgo, que ya están clasificadas, ya están contadas, ya se sabe qué familias son porque están en esa ruta, esa ya de ley, en esa época estaban como en riesgo, ahora sí de ley están en una zona que debería ser declarada Sí, inhabitable. o sea, ¿por qué? Porque el riesgo con esta explosión que hubo de ceniza y todo, el riesgo se eleva. Si el 2013 fue alto, con esto está más alto. Sí. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si ya antes se veía la necesidad de evacuar a esa gente permanentemente, hoy, a simple vista, a simple razón, dice, es más urgente, no se me entiende la... Sí, correcto. Sí. Entonces nosotros tenemos de aquí a mayo
de buscar una solución alternativa a esta gente, ¿verdad? Entonces, ahí ya están trabajando pues a nivel nacional estas disposiciones porque hay que ver propiedades, hay una propiedad ahí de Fonavit, porque es lo que, según me decía el representante del Viceministerio de Vivienda aquí en San Miguel, que es lo que ven como más factible, porque ha identificado 40 lotes, 400 lotes, ¿verdad?